Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú, Señor, has traído a mis hermanos con bien el día de hoy. Gracias porque les permites estar aquí, porque nos permites estar aquí. Ruego, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra. Ruego que tú hables a través de mí. Ruego, Señor, que tú pongas en mí las palabras precisas, las palabras necesarias para compartir tu palabra de manera fiel, de manera precisa. Gracias, Señor, porque tú continúas hablando a nosotros. Gracias porque tú nos continúas exhortando, nos continúas moldeando, nos continúas confrontando en las áreas de nuestra vida en las que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Ruego, Señor, que tú sigas teniendo misericordia de nosotros y que en este tiempo tu palabra retumbe en nuestros corazones y que dé fruto en cada uno de nosotros. Así disponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, puede sentarse. Ya estaba puesto de pie, puede sentarse. Y bueno, nada más para recordar, la semana pasada estábamos hablando acerca de un tema muy importante. La semana pasada estábamos recordando precisamente que, pues, este lugar, la edificación, gracias a Dios, ha cumplido 15 años de que fue dedicado este lugar para el servicio a Dios. Y la semana pasada empezaba hablándoles acerca de lo que para el pueblo de Israel representaba el templo. Mencionaba que donde se establecía el pueblo de Israel, en medio del pueblo, ahí se encontraba el templo. Antes de que fuera el templo, era el tabernáculo. Y el tabernáculo, el templo, siempre estaba en medio del pueblo. El templo estaba en medio y todas las tribus se establecían alrededor. Y eso era muy significativo, porque eso representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. De que Dios estaba en medio de él. Y decía también la semana pasada que viene de parte del corazón de Dios que haya un lugar donde se le adore. Porque fue Dios el que le dijo a Moisés que le iban a hacer un lugar de adoración, que fue el tabernáculo. Eso es desde el libro de Éxodo. Dios le dijo a Moisés que tenían que hacer lo que iba a ser el tabernáculo. Y Dios le dio todas las características de cómo debía ser, de cómo debían montarlo, de cómo debían trabajarlo. Y el tabernáculo estaba pensado para ser trasladado, porque en ese tiempo el pueblo de Israel pues iba avanzando. Entonces el templo estaba en medio del pueblo. Después del tabernáculo llegó el templo, y hablamos de cómo el rey Salomón edificó el templo. Hablamos de cómo también Dios guió al rey David, porque el rey David, de su corazón le nació este deseo de edificarle un lugar al Señor. El rey David tenía grandes palacios, el rey David tenía grandes edificaciones. En ese tiempo el reino de Israel era un reino muy próspero. Y David, al ver su palacio, dijo: yo tengo un lugar muy bello donde descansar, pero el Señor no. El Señor sigue teniendo nada más una carpa, un tabernáculo. Entonces el gran rey David quiso construirle un lugar al Señor. Y el Señor aceptó ese deseo del rey David, pero le dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y el rey David se dispuso a preparar absolutamente todo para que cuando llegara su hijo, el rey Salomón, y tuviera la edad suficiente, pudiera construir el templo. Y así fue. Tiempo después llegó el rey Salomón y construyeron el templo, el glorioso templo donde habitaba la presencia del Señor. Y el templo seguía estando en medio. La presencia de Dios estaba en medio. Leímos ese pasaje que decía que en cuanto terminaron de construir el templo, que en cuanto el rey Salomón dedicó el lugar, la presencia de Dios se puso en el templo. Y hablaba de todo esto porque ahora en nuestro tiempo presente, este tipo de lugares, este tipo de edificaciones, nos siguen recordando varias cosas importantes y varias verdades importantes. Y es que
El Señor se agrada de que haya lugares dedicados para adorarle, para alabarle. Es para nosotros un recordatorio constante de la presencia de Dios aquí en la tierra. Pero también parte del asunto es que para que este lugar o este tipo de lugares o cualquier templo cumpla con su función, es necesario que haya gente que venga a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y Dios disciplinó a su pueblo, su presencia dejó el templo. Y en ese momento llegó el reino de Babilonia y destruyeron el templo y la presencia de Dios ya no estaba ahí. Y eso fue también muy significativo, porque cuando ellos le dieron la espalda a Dios, Dios quitó su presencia del lugar que representaba que Él estaba en medio de su pueblo. Y cuando su presencia dejó de estar ahí, fue que vino la disciplina para el pueblo de Israel. Tiempo después, es entonces que ellos regresan, ellos entienden lo que hicieron mal, Dios permite que regresen a la ciudad de Jerusalén y vuelven a construir el templo y la presencia de Dios vuelve a estar en ese lugar. Los lugares como estos son edificados, son dedicados a Dios, pero para que cumplan su función necesitan dos cosas: gente que busque la presencia de Dios, y eso hará que la presencia de Dios esté en este lugar, en este tipo de lugares. Porque también nada más mencionamos que para el tiempo del Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesús, ya no se necesitó el templo, porque la presencia de Dios ya no estaba limitada a ese lugar, sino que la presencia de Dios ya está en todos lados. Es más, la presencia de Dios está en nosotros. Es por eso que este tipo de lugares, para que cumplan su función, necesitan de nosotros, porque la presencia de Dios viene con nosotros también. El Señor habita en nosotros y eso es importante. Entonces, ¿para qué son estos lugares? Para eso, para que juntos adoremos a Dios, para que juntos busquemos la presencia de Dios y para tener ese recordatorio constante. Y porque para nosotros representa eso, un lugar dedicado a Dios, un lugar donde dedicarle tiempo a Dios, un lugar donde juntos adorar a Dios. Este tipo de lugares, este tipo de edificaciones, todos los templos que hay a lo largo del mundo, ese es el propósito que tienen, de ser un recordatorio constante. Y la gente que venimos a esos lugares, no me van a decir que vienen por casualidad. El fin de venir a este lugar es alabar a Dios, es adorar a Dios, es tener un momento con el Señor, en medio de las 1000 ocupaciones que hay. Ese siempre fue parte del objetivo del templo, que la gente dedicara un tiempo y un lugar al Señor. Entonces, pensando en esto, les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, porque ahorita vamos a ver una continuación de lo que vimos la semana pasada. Romanos capítulo 12, en el versículo 1. Este pasaje es muy conocido, pero es muy importante recordarlo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, lo voy a leer. Y aquí nos vamos a quedar nada más en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos los sacrificios que se hacían en el templo. Vemos que esos sacrificios eran para el perdón de los pecados, era para que el pueblo fuera reconciliado con Dios, pero todos esos sacrificios no eran más que
sombras, que indicaciones del verdadero sacrificio que es el Señor Jesús. Que dice el libro de Hebreos que el sacrificio del Señor Jesús es perfecto, que fue ofrecido una vez y para siempre, porque cubre todos nuestros pecados, porque es perfecto, porque el Señor Jesús es perfecto. Pero eso es en cuanto al Señor Jesús. Ahora, ¿qué sucede después del Señor Jesús en cuanto a nosotros? Y ese es el punto. Porque la semana pasada eso era lo que decía. Para que este tipo de lugares funcionen necesitan de algo importante. Y es gente que venga a estos lugares. No sabe lo triste que es ver lugares que fueron edificados con este fin y que estén abandonados. Y que no haya quien esté ahí para adorar a Dios. Cuando yo me tocó servir allá en Morelos, allá se hizo una edificación, un templo. No estaba terminado. Tenía, en el techo tenía teja de plástico, porque apenas estaba edificando. Era una nave y no tenía muros, tenía nada más unas lonas. Pero en ese lugar, y era más o menos de este tamaño, así como así era, pero tenía teja y lonas en lo que serían las paredes. Atrás también tenía una lona. Y ese lugar precisamente se usaba para hacer cultos. Ese lugar fue dedicado para hacer cultos. Se echó el piso, me tocó a mí estar cuando se echó el piso. Y ya, pasó el tiempo. Y alguna vez, algún hermano que me recuerda de ese lugar, alguna vez que hablé con él, me platicó que ya ese lugar ya es una cochera. Ya ese lugar terminó siendo una cochera nada más. Un lugar donde se guardan carnes. Y cuando a mí me platicó eso, a mí me dio tanta tristeza. Porque fue un lugar por el que oramos. Fue un lugar por el que se trabajó. En todos los aspectos. Y pasa a ser solamente un lugar más. Eso es con un lugar. También eso es todavía más triste cuando pasa con nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si usted alguna vez ha escuchado acerca de Romanos, alguna vez ha tomado el tiempo de leer Romanos, usted sabrá que el libro de Romanos es una de las máximas expresiones y exposiciones del Evangelio. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, se toma la tarea de explicar absolutamente todo lo que tiene que ver con el Evangelio para que los cristianos, especialmente los romanos, que son los primeros que van a leer esta carta, cuando la lean, comprendan parte de las profundidades del amor de Dios que es mostrado en el Señor Jesús estando en la cruz. Entonces, cuando Pablo llega aquí al capítulo 12, él ya tomó el tiempo del capítulo 1 al capítulo 11 para explicarles cuáles son esas misericordias de Dios. Este capítulo 12 sirve como una transición y todo lo que explicó atrás sirve como la base para decir, bueno, entonces ahora que saben todo esto, viene lo siguiente. ¿Y qué es lo que les explica a lo largo de todo, de los capítulos 1 al 11? Les explica de la misericordia de Dios frente al pecado universal. Conocemos aquel capítulo, ¿no? Romanos 3:23, ¿no? Que dice que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo empieza a poner bases importantes, y es que somos pecadores, y es que estamos lejanos a Dios, y es que lo necesitamos. Y por la razón de que lo necesitamos, el Señor tiene misericordia de nosotros y Él mismo viene a buscarnos. El apóstol Pablo está haciendo una exposición completa del Evangelio y está explicando qué es lo que pasa con la persona cuando cree, porque también nos explica que cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, cuando creemos en el Señor Jesús, nuestro pecado es perdonado. Y todas las faltas y todas las deudas que teníamos en contra de Dios son pagadas, son saldadas en la cruz, y entonces somos justificados y ya no tenemos una deuda. Y la deuda que teníamos la paga Él por nosotros.
Por eso tenemos ese versículo también conocido que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después de que somos justificados, tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos muerto al pecado, ya no somos esclavos al pecado, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y parte de estas cosas son las misericordias de Dios que explica el apóstol Pablo a los cristianos. Nosotros somos pecadores, nosotros somos deudores. Y lo que merecemos es la ira de Dios. Lo que merecemos es el juicio de Dios. Pero el Señor ve nuestra necesidad, el Señor ve nuestra imposibilidad, que Él busca. Él viene a buscarnos y Él provee un medio para que podamos ser reconciliados con Él, para que podamos tener, como dice ahí en Romanos 5, paz para con Dios. El apóstol Pablo explica aquí de manera muy extensa, de manera muy precisa, cómo el hombre tiene este trato con Dios y cómo Dios nos busca, cómo Dios viene a nosotros. Y una vez que ha explicado, porque les está escribiendo a hermanos que ya son cristianos, les está explicando a hermanos que son salvos, les dice ahora sí, entonces teniendo en cuenta todas las misericordias de Dios, teniendo en cuenta todo el bien que Dios les ha hecho a ustedes, aún sin merecerlo, y que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados y nuestras maldades, ahora sí viene en el capítulo 12 y le dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, dice, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. La razón por la cual el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos que busquen al Señor es por las misericordias que Él nos ha mostrado. Y yo sé, hermanos, que hay días que no tenemos muchas ganas de buscar al Señor. Y yo sé, hermanos, que hay muchos días que no quieren abrir su Biblia. Yo sé, hermanos, que hay días que no queremos orar. Yo lo sé. Créanme que a mí también me pasa. Yo sé que hay días que quizá no queremos venir al templo. Yo lo sé. Créanme que no es como que siempre me sienta de ánimo, sobre todo cuando me enfermo. No sé si se acuerdan que hace unos meses tuve como gripa como 3 semanas. Y esos domingos, pues yo estaba aquí predicando y de verdad que me daba me despertaba y le decía, ay Señor, no tengo ganas. La verdad es que no tengo ganas, me sentía mal, tenía los oídos tapados, me hablaban y no los escuchaba, hermanos. Perdónenme por eso, pero no los escuchaba. No tenía yo muchas ganas. Pero por eso el apóstol Pablo exhorta, nos ruega a los cristianos que recordemos cuáles son las misericordias de Dios. Porque ¿sabe qué? No hay esfuerzo humano que pueda hacer que nosotros amemos a Dios. No hay cosa humana que pueda hacer que amemos a Dios. Lo único que puede hacer que nosotros le busquemos, que nosotros le procuremos, que nosotros le apartemos un tiempo es sus misericordias, su gracia. No hay otra cosa. Por eso es que el apóstol Pablo primero habla de toda la misericordia de Dios y le dice, bueno, teniendo en cuenta todo el bien que Dios les ha hecho, ahora a nosotros nos corresponde algo. Pablo les dice a los cristianos, ahora a ustedes les corresponde algo. Y eso algo es presentar sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir cuando dice sus cuerpos? Está haciendo una referencia a nuestra vida entera. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos cada día debe ser un sacrificio para el Señor. Ahora, esto no se trata entonces de nomás un ratito aquí y está bien. Se trata de nuestra vida entera. No basta con un ratito el domingo, no basta con un ratito el jueves, no basta. No se trata de eso. Esas solamente son demostraciones de algo que hay en nuestra vida.
Esas solamente son demostraciones de la devoción que hay en nuestra vida al Señor. Cuando Pablo dice sus cuerpos, se refiere a la vida entera, a todo lo que somos. Porque ¿sabe qué? Sí, nuestros cuerpos hacen cosas, pero no las hacen por sí solas. Que yo agarre algo, no es porque mi mano se movió solita. Porque yo vaya a algún lugar, no es porque mis pies se movieron solitos. Es porque hay algo aquí dentro que me lleva a hacer esas cosas. Y eso que está aquí dentro, que me lleva a hacer las cosas con las manos, con los pies, o con los ojos, o lo que sea, eso es lo que debo presentar al Señor como un sacrificio. Y es interesante porque aquí el apóstol Pablo habla de una paradoja, un sacrificio vivo. Un sacrificio, la palabra sacrificio quiere decir algo muerto, algo que muere. Pero Pablo dice un sacrificio vivo. Y es una paradoja porque a lo que se está refiriendo es a un sacrificio continuo, porque nosotros seguimos viviendo, pero nuestro estilo de vida debe ser un sacrificio para el Señor Jesús. Un sacrificio constante. Por eso dice un sacrificio vivo, porque seguimos viviendo, pero el vivir debería ser un sacrificio para el Señor. Y esto nos recuerda lo que dice el Señor Jesús: tomen su cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y dice en el Evangelio de Lucas, cada día. Lo que demanda de nosotros el Señor Jesús es un sacrificio. Es el mismo sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso dice Pablo, yo estoy crucificado, juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Por qué? Porque seguir al Señor Jesús es tomar ese lugar en la cruz. Y aquí dice Pablo, un sacrificio vivo. Entonces es estar en la cruz constantemente, todos los días. Es sacrificar, como dice el Señor Jesús, es negarme a mí mismo. Ese es el sacrificio, negarme a mí mismo, negarme a esas cosas que me alejan del Señor, negarme a esas cosas que no me hacen un bien espiritual. Ese es el sacrificio. ¿Y por qué yo haría ese sacrificio? ¿Qué es lo que me movería a mí para evitar las cosas que no agradan a Dios? Su misericordia, su gracia. El sacrificio es vivo porque seguimos con vida, pero es un sacrificio porque implica que muramos todos los días. Cuando el Señor Jesús dijo eso de que tomemos nuestra cruz, para ellos precisamente representaba a alguien que estaba por morir. Eso representaba la cruz, eso siempre representó la cruz para aquella gente, muerte. La persona que iba cargando una cruz era porque iba a morir. Y eso es lo que demanda el Señor Jesús de nosotros, que muramos a nosotros mismos, que muramos a nuestro pecado, que muramos al yo, para voltear a verlo a Él, para voltear a ver su misericordia. Por eso Pablo lo dice, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y luego dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado y le cedo el lugar al Señor Jesús en mí. Dice después que este sacrificio constante, que esta muerte constante que debemos dar a nuestros deseos, a nuestras cosas que nos alejan del Señor Jesús, dice, después de que en este sacrificio, dice, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir santo? Algo apartado. Y está haciendo memoria de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esos sacrificios eran santos porque no eran cualquier sacrificio. Los animalitos que se ofrecían eran animalitos que cumplían con ciertos requerimientos. Tenían que ser perfectos, no tenían que tener manchas, no tenían que tener varias cosas. Eran animalitos escogidos para ser sacrificados. Eran animalitos apartados para eso. Bueno, eso es lo que quiere decir santo, eso es algo apartado para el Señor.
Apartado es que, en este caso santo, es que seamos únicamente para el Señor, que estemos dedicados solamente para el Señor. En lo que sea que hagamos, en lo que sea que trabajemos, en lo que sea que tengamos que hacer, todos los días, tenemos que estar apartados para el Señor. Hermanos, esto es bien importante porque tristemente parece que cada día, en vez de parecernos más al Señor Jesús, nos parecemos más allá afuera. Y hablamos como los de afuera, y pensamos como los de afuera, y actuamos como los de afuera. Y vemos cosas como los de afuera, y escuchamos cosas como los de afuera. A eso nos está exhortando el apóstol Pablo, a que no seamos así. ¿Por qué no ser así? Por la misericordia que el Señor ha mostrado en nuestras vidas. No es posible, hermanos, no es la forma en que debamos vivir como los de afuera, cuando el Señor ha mostrado su misericordia a nosotros. No es la forma en que debamos responder a Dios como los de afuera, y vivir como los de afuera, y hablar como los de afuera, y actuar como los de afuera. Porque el Señor ha mostrado su misericordia a nosotros. Y aparte de que, si somos sinceros, pues tampoco es una elección el ser santos. Porque una vez que nos acercamos al Señor y hemos creído en Él, Él nos hace santos. Pero aparte, tenemos la exhortación, por ejemplo, del apóstol Pedro, a ser santos, a buscar la santidad, a buscar apartarnos de esas cosas. Ese es el punto que tenemos que buscar. Tenemos que procurar alejarnos de esas cosas que no representan al Señor Jesús en nosotros. Y dice aquí, hacer agradable a Dios. ¿Cómo un sacrificio puede ser agradable a Dios? ¿Cómo yo puedo ser agradable a Dios si lo único que en mí hay es pecado y maldad? ¿Cómo podría yo ser agradable a Dios si todavía tengo malos pensamientos? ¿Cómo podría ser yo agradable a Dios si todavía tengo enojos? Si todavía tengo corajes. ¿Cómo podría yo ser agradable a Dios? Y esto es todavía más grande. ¿Sabe por qué? Porque si podemos ser agradables a Dios, no es por nosotros. Es por la misericordia del Señor Jesús, que Él nos hace agradables al Padre. Es porque usted pone su fe en el Señor Jesús, que puede acercarse a Dios, que puede ser agradable. Sí, seguimos siendo imperfectos y eso Dios lo sabe, pero por eso dispuso al Señor Jesús. El sacrificio tiene que ver con muerte. Tenemos que morir, y al mismo tiempo esos animalitos que eran dispuestos para que murieran, también eran consagrados para Dios. El uso único que tenían esos animalitos era para Dios. Y ese debería ser el fin de nuestra vida. Solamente ser usados por Dios y para Dios. No para otra cosa. Solamente para ser usados por Dios. Y a donde quiera que eso nos lleve. Pero ser usados para Dios. Pero para ser usados para Dios requiere que muramos. Que muramos a nuestros anhelos que nos alejan de Él, a nuestros deseos que nos alejan de Él. No hay otra forma. No hay otra forma que nuestra vida se pueda convertir en bendición para más gente si no es por la muerte. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Su muerte hizo que trajera bendición a la gente. Nuestra muerte constante a nuestra comodidad, nuestra muerte constante a nuestros anhelos y deseos, nos va a llevar a que podamos ser de bendición a la gente. Si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, si no estamos dispuestos, dice el Señor Jesús, no somos dignos de Él. No hay de otra.
a través de Cristo, es que podemos ser ese sacrificio que agrade a Dios. Solamente a través del Señor Jesús. Y termina diciendo que es vuestro culto racional. Nuestro verdadero culto a Dios somos nosotros, son nuestras vidas. Por eso es que estos lugares, estas edificaciones, gracias a Dios que existen, gracias a Dios que están. Pero hermanos, los que venimos aquí somos el verdadero culto. Nosotros mismos somos el verdadero culto a Dios si nos ofrecemos de esta forma. Si no estamos dispuestos a ofrecer nuestra vida de esta forma, no es un verdadero culto al Señor. Y es un tanto complicado, diría yo. Yo lo veo y de repente me veo a mí mismo y digo, ay, Señor, si no estamos dispuestos a morir, si no estamos dispuestos a presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, santo, agradable, no podemos ofrecer un culto verdadero al Señor. Vuelvo a decir, por eso es que estos lugares, gracias a Dios que están acá. Pero si está el lugar y no hay gente que ofrezca un verdadero culto al Señor, ¿cuál es el punto? Estos lugares requieren de personas como usted y como yo, que estamos buscando al Señor, pero también requieren de que estemos dispuestos a presentar nuestros cuerpos, a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo al Señor. Porque ese es nuestro verdadero culto. Cuando decimos vamos al culto, pensamos que venimos a la actividad, ¿verdad? Venimos a escuchar la predicación, venimos a escuchar la alabanza, a cantar, a orar. Eso es como manejamos lo que quiere decir culto. A lo que se refiere Pablo, y más o menos tienen la idea, ¿no? Es un momento, es algo que se le está ofreciendo al Señor, es un tiempo, es un día que se le está ofreciendo al Señor, eso es un culto. Pero Pablo está diciendo, el verdadero culto no es un día, el verdadero culto no es un momento, el verdadero culto son nuestras vidas cuando se las ofrecemos al Señor. Desde el Antiguo Testamento, el templo, para que cumpliera su función, requería de gente que fuera a adorar a Dios y también requería de la presencia de Dios en ese lugar. Cuando la presencia de Dios dejó de estar en el templo ya no cumplió con su función. Asimismo, para que el templo pudiera cumplir con su función en el Antiguo Testamento requería sacrificios. Y ahora, en nuestro tiempo, para que nuestro templo cumpla con su función, requiere de eso, hermanos. Requiere de gente que quieran ofrecer un verdadero culto al Señor. El culto no es nomás reunirnos aquí. El culto no solo es cantar. El culto verdadero es vivir para el Señor todos los días, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Así como en el Antiguo Testamento, sin sacrificios estaba incompleto la actividad, el culto, diríamos, en el templo. Así hoy en día el templo no cumple su función si no hay gente que venga a entregar un verdadero culto al Señor. La semana pasada entonces hablamos del templo, hablamos de cómo este es un recordatorio constante de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde el Antiguo Testamento así fue. Ahora, Dios ya no demanda de nosotros sacrificios de animales. Ya tenemos al Señor Jesús. Pero lo que sí demanda el Señor Jesús son sacrificios vivos. Y ese es usted y soy yo. El templo, para que cumpla su función, necesita de personas. Necesita de una ofrenda. Y esas ofrendas no es el dinero, son nuestras vidas. Por eso, hermanos, es que es tan importante recordar las misericordias de Dios.
porque no hay esfuerzo humano que nos haga entregarnos al Señor. No hay esfuerzo humano que nos haga tener ganas de venir al templo, más que la misericordia de Dios. No hay cosa que nos haga, cosa humana que nos haga querer dedicarle al Señor nuestra vida, querer darle a Dios nuestra vida, querer darle nuestros días al Señor, más que su misericordia. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de recordar cuáles han sido esas misericordias del Señor para con nosotros. Todo esto de lo que habla Pablo es, ¿cómo decirlo?, el general, es la explicación que aplica para todos, pero para cada uno de nosotros ha habido una aplicación específica. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde lo trajo el Señor? ¿Cómo fue que usted llegó hasta aquí? Es necesario que lo recuerde, porque no habrá otra razón que le haga que siga presentando su vida como un sacrificio a Dios. ¿Qué era usted antes de llegar aquí? ¿Qué era yo antes de llegar aquí? ¿Qué éramos cada uno de nosotros antes de llegar aquí? Antes de que el Señor se presentara en nuestras vidas, ¿qué era lo que éramos? ¿Y cómo fue que el Señor mostró su misericordia para sacarnos de ahí y traernos hasta acá? Eso es lo que tenemos que recordar y no podemos olvidar. Hermanos, esta exhortación, póngase de pie, vamos a terminar.